Queridos hermanos, una vez más estamos aquí, entonces deseamos que haya pasado un final de año maravilloso con su familia. Ya estamos entonces en el 2022 y todo se hizo nuevo. Ese es el tema que nosotros tenemos hoy. Bueno, como usted me conoce, yo soy la hermana Elena y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, y usted está viendo el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Gracias a Dios que ya estamos también por Facebook. Usted prontamente también podrá vernos a través de otras plataformas, Instagram. Así que ya estamos anunciando que ya vamos avanzando. El Señor nos ha hecho avanzar y nos va abriendo fronteras, ¿eh? Así que vamos a comenzar con este tema. Todo se hizo nuevo. Bueno, ya como dijimos, estamos en el año 2022 y creo yo que este año va a ser maravilloso para nosotros también. Como hijos de Dios, siempre nos va bien y nosotros estamos aquí haciendo un trabajo para el Señor de excelencia y queremos cada vez que el Señor nos vaya capacitando cada vez más, porque sabemos que sin Él nada podríamos hacer. Así que todo se hizo nuevo, dice el versículo 21:5 de Apocalipsis. Dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas, dignas de toda aceptación. Bueno, hay muchos asuntos complejos, realmente complejos y difíciles de entender, pero cuando miramos a través de la óptica bíblica, de la escatología consumada, se nos torna muy fácil y esto se torna transparente y se torna, como el profesor nos dice, cristalino. Es muy fácil de entenderlo, pero a través de la escatología consumada, la escatología bíblica consumada. Ahí pasamos a entender cómo todo fue aconteciendo para el establecimiento del nuevo pacto o el establecimiento del Nuevo Testamento. Porque usted dice, la Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo fue que sucedió el establecimiento y la salida del Antiguo Pacto para el Nuevo Testamento? Eso es lo que estamos explicando a través del libro de Apocalipsis, ¿eh? Entonces, en Apocalipsis 5 dice que todo se hizo nuevo. La promesa era que vendría surgiendo. No puede referirse en ningún tiempo a asuntos relacionados al planeta Tierra, sino que esto fue algo espiritual. No tiene nada que ver con lo terrenal, como se cree en la tradición religiosa, que entonces la tierra sería destruida, que tendríamos un nuevo cielo y una nueva tierra, literal. Ellos creen, y yo también lo creía, todo literal. Pero no es así, esto es espiritual. Entonces, el objetivo fue el establecimiento del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, como usted lo quiera entender. Y este pacto fue eterno y es eterno. No habrá un cambio más de pacto, no habrá otro testamento. Ya está escrito y es lo que el Señor dejó, y Él nunca, jamás va a destruir la tierra como entendíamos que la tierra iría a ser destruida, ¿no? Que todo se iba a desintegrar, que los elementos del cielo iban a caer, y todo esto lo entendíamos literal, pero de esto no tiene nada literal, hermano, todo es espiritual. Hay que entenderlo a la luz de la escatología bíblica y consumada, ¿ya? Gracias a Dios que hemos estado entendiendo, aprendiendo, y el Señor nos ha ido capacitando. Gracias por los mentores brasileños. Entonces nunca jamás la tierra será destruida. Esto está escrito en Eclesiastés 1:4. Dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Entonces la tierra no será destruida. Si usted lo creía así, de esa manera,
usted permanezca siempre en esta plataforma, permanezca en este canal MIEGI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, para que usted vaya aprendiendo y vaya entendiendo cuál fue el propósito del Señor con el Apocalipsis. Todos estos asuntos que parecían que son tan difíciles se tornan cristalinos entonces a través de la escatología que ya es consumada. Vamos a ver en Génesis 9, libro de Génesis, capítulo 9, en donde está escrito que el Señor jamás destruiría entonces el planeta Tierra, porque Él hizo un pacto que usted creo que ya lo conoce. Vamos a leer del versículo 9 al 17 del capítulo 9 del libro de Génesis. Dice aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Siglos perpetuos. El pacto que el Señor hace es por siglos perpetuos. Entonces no podemos entender de que la tierra iría a ser destruida, que el cosmos iría entonces a ser desintegrado todo. Versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Así que entendemos que nunca, jamás el cosmos será destruido, porque hay un pacto del Señor eterno. Y eso está entonces Génesis 9, de 9 al 17. Vamos a llegar entonces, como dice en el texto de Apocalipsis, cierto que ya lo vimos, el libro de Apocalipsis, versículo 5 del capítulo 21, en donde él dice que él estaba sentado en el trono, cuando él habla a Juan, el apóstol Juan, el que está relatando esto, porque él tuvo esa revelación que el Señor le entrega a él. Y él dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Pero esas cosas nuevas que él estaba haciendo no era el cosmos, no era la tierra, no tiene nada que ver entonces con el planeta Tierra. Y esto es increíble. Versículo 10 dice, el versículo 10 dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y esto usted tiene una referencia también, allí usted lo puede anotar en Ezequiel 40 y el versículo 2. También va a encontrar esto que se refiere entonces a esa ciudad que bajaría entonces del cielo. Porque todo lo que usted está leyendo en el Apocalipsis también lo encontramos en las profecías, en los profetas que ya trajeron entonces esas profecías. Y la tradición religiosa, entonces, en la tradición religiosa entendíamos esto que sería algo físico, algo literal, algo terrenal. La ciudad que habla, que bajaría del cielo, sería entonces el nuevo pacto, el nuevo testamento, la nueva alianza. A eso se refiere cuando dice que viene la ciudad bajando desde el cielo. Una nueva ciudad, tierra nueva, cielo nuevo. Eso significa un nuevo pacto, una nueva alianza. Y la nueva Jerusalén, que él dice que la nueva Jerusalén es la nueva alianza que bajó del cielo para sustituir la antigua alianza,
no es una ciudad, como decíamos, literal. Se trata de la antigua dispensación o el Antiguo Testamento, que cesó con la caída de Jerusalén. Vamos a ver entonces eso para que tengamos una noción más clara, que el apóstol Pablo habló en Gálatas, capítulo 4, versículo 31. No, perdón, del 22 al 26 y después el 31. Gálatas 4, del versículo 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Cuando él habla de la Jerusalén actual, recordemos que este libro fue escrito antes del año 70. Y el apóstol Pablo, él escribió, entonces, todos los libros del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, fueron escritos antes del año 70. Pero aquí está el apóstol Pablo, antes del año 68. Él dejó escrito, porque en el 68 él muere. Entonces, antes del año 68, este libro fue escrito. Por eso que él dice acá, el cual Agar el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, de aquella época, antes del año 70. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. En aquel tiempo, Jerusalén de aquel tiempo estaba en esclavitud por la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la que viene, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La gracia de Dios. Eso es, nosotros hoy somos entonces los hijos de Dios y somos libres, no estamos bajo la ley, bajo aquella dispensación de la ley mosaica. Hoy estamos bajo la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios. Y cuando dice Jerusalén actual, entonces decíamos que este libro fue escrito por el apóstol, ¿cierto? Lo dejó escrito el apóstol Pablo en el año 56. Fue escrito este libro, antes del año 70. Y en Gálatas 4:31 dice así: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Esta parte usted la puede estudiar en casa si usted tomó nota de los versículos. Gálatas 4, del 22 al 26 y el versículo 31. Entonces, aquí aún la nueva alianza era una promesa, porque estamos hablando de que estamos en un escrito del año 56 de antes de Cristo. El año 56 después de Cristo, Nuevo Testamento, después de Cristo, libro de Gálatas escrito por el apóstol Pablo. Aquí aún la nueva alianza era una promesa para sus hijos. Vamos a ver Apocalipsis 21, vamos a llegar allá nuevamente, versículo 1 y 2. Apocalipsis 21, el libro entonces 2 y 4, 21. ¿Por qué podemos ver el 21? Sí, porque aquí el apóstol Juan es el que está recibiendo las revelaciones, ¿cierto? Es que lo que estamos hablando. Y aquí dice, si vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, que es entonces la dispensación antigua, el antiguo pacto, y entra entonces la nueva dispensación, que es la gracia de Dios, nuevo pacto. Y el mar ya no existía más. ¿Por qué? Porque el mar representa entonces la división de continentes. Y yo vi la santa ciudad, este es el 2, y yo vi, Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí tenemos también el próximo video que vamos a traer para usted, ya lo dejamos invitado. Vamos a traer un mensaje que habla sobre de que Él enjugará toda lágrima. Él enjugó toda lágrima. Ese va a ser el próximo video que podemos colocar entonces aquí a través del canal Mieg. Decía entonces que oyó una voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y ese tabernáculo de Dios que Él ve acá son millares y millares que habla, son millares y millares de hijos, somos todos nosotros de la nueva Jerusalén que bajó del cielo. Somos nosotros la nueva Jerusalén que bajó del cielo, su pueblo que está hoy entonces aquí en la tierra, esta tierra que jamás será destruida. Y quien vio todo esto entonces fue el apóstol Juan, y él vio entonces la santa ciudad. Usted sabe que últimamente Dios lo llamaba a la santa ciudad, a Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén la llamaba de la Babilonia, la gran Babilonia, en los últimos años, porque ella se corrompió allí, ¿ve? Y mataron profetas y todo. Entonces el Señor ya la llamaba de otra manera, la Babilonia, la gran Babilonia. Pero aquí Juan dice la santa ciudad, y esa es su iglesia, ese es su pueblo. Ese es todo el que cree en el Señor, ya es su hijo, predestinado, separado, escogido. Cualquiera que sea de Dios es la iglesia del Señor. Así que, infelizmente, por la ilusión, nosotros creíamos de una manera y sustentábamos todos esos temas de esa manera. Y muchos hijos entonces quedaban como ellos estaban en aquella esperanza, en aquella esperanza de que viniera esa manifestación, que viniera entonces esa ciudad y que fuera una ciudad maravillosa donde venía un trono y el Señor venía allí con toda su grey, con todos los ángeles, y todo eso era una ilusión. Pero eso no es literal, eso fue espiritual, y todo eso ya aconteció en el año 70. Nada de eso fue físico, nada de eso fue material. Calles de oro, mar de cristal, todo eso no es nada literal. Entonces, ahora vemos que, claro, lo vemos que fue un absurdo de haber creído de esa manera sin tener entonces la revelación que está en la palabra de Dios. Entonces, ese cambio de testamento no acontecerá jamás, porque este cambio aconteció en virtud de la caída del Santo Templo en la invasión romana a Jerusalén, que entonces aconteció en el año 70 después de Cristo. Si usted es un cristiano que ama y respeta las Escrituras, examine con mucho cuidado, usted entenderá que el capítulo 17, 18 y 19 de Apocalipsis son claves, son dedicados justamente a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su santo templo. En esos capítulos usted verá lo que el Señor Jesús declaró, y lo que el Señor Jesús declaró esto: hago nueva todas las cosas. Veamos esto. Si la nueva Jerusalén, que es el Nuevo Testamento, no bajó del cielo, entonces estaríamos viviendo en el Antiguo Testamento, estaríamos viviendo en el Antiguo Pacto, mirando hacia arriba, bajar entonces la iglesia, bajar esa nueva dispensación, bajar esa ciudad, que dice el apóstol Juan, esa ciudad, la nueva Jerusalén, esa ciudad. Estaríamos mirando y esperando, como muchos quedamos esperando y todavía están en esa esperanza en la religión. Pero
Si así fuera, entonces sería necesario que el templo de Herodes todavía existiera. Porque el templo de Herodes cayó allí en la invasión romana en el año 70. Y es allí en donde el Señor entonces establece el nuevo pacto, en donde sale la antigua dispensación, la ley mosaica, y entra el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Allí entra entonces la gracia de Dios. Y en eso en donde nosotros estamos. Sería necesario entonces que hubiese bajado entonces que estuviera presente, el templo en Jerusalén. Pero ese templo fue destruido. Y también tendría que estar allí en el templo esos cultos levíticos que estaban en aquel tiempo. Pero todo eso cayó en la invasión romana. Todo eso el Señor lo retiró. Retiró la ley mosaica y entró la gracia de Dios. Entonces, y el apóstol Juan tuvo entonces la incumbencia del Señor de llevar estos mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Y usted puede ver eso en el capítulo 1 de Apocalipsis. Lea de allí del 1 al 5 y usted se va a dar cuenta que el Señor lo envió al apóstol Juan a esas iglesias y no a nosotros. Siglo XXI y yo aquí en Villa del Mar y usted allí donde usted esté, no sé en qué ciudad, no sé en qué nación usted está ahora, pero no fue para nosotros. Así que como colocamos este primer mensaje en el año 2022, le colocamos el título Todo se hizo nuevo. Y para usted también vienen cosas nuevas. Así que Dios nos siga bendiciendo, prosperando, capacitando y que nos lleve siempre en victoria. Porque la palabra de Dios dice eso, que sus hijos jamás serán avergonzados y estamos en perfecta victoria y sin temor del mal. Gracia y paz.